sueño. Estamos enteros. Es vigilia de 2 días, ya sabía. ¿Qué vamos a pasar? Bueno, hermanos, quiero compartir un mensaje muy importante con ustedes. Es un mensaje muy importante porque la realidad de las cosas que todos nosotros en algún momento, cuando venimos a los pies de Cristo y conocemos la doctrina, nos van a hacer siempre la necesidad de comunicarla, amén. Siempre. Aquella persona que no tiene la necesidad de comunicar el Evangelio, entonces debe de preocuparse. Quizás no ha nacido de nuevo, porque decía Pablo, me es impuesto una necesidad y hay de mí si no lo hago. Realmente es una necesidad como comer, beber. Es algo que nuestra nueva naturaleza necesita hacer. Así que aquella persona que no predica, y más ahora que sabe la verdad, entonces hay algo extraño y debe de examinarse qué es lo que está sucediendo. Porque incluso cuando ahora escuchamos a alguien que de pronto está hablando algo que está fuera de base, algo que no es el tema, entonces lo normal, lo natural en nosotros, que somos cristianos, es inmediatamente entrar en defensa, amén. A veces nos dicen, ustedes son pleitistas, pero es que eso no es de pleitisto, sino más bien es una cuestión de un deber. Como atalayas de Cristo, nosotros debemos de velar por la salud espiritual, tanto de nuestros hermanos, como de aquellas personas que escuchan tantas cosas, ¿no? Tantas herejías que se están moviendo en estos últimos tiempos, y debemos nosotros de ser valientes y enfrentarlo. Por eso es necesario, entre tantas cosas, ¿no?, que conlleva ser cristiano, vivir una vida en santidad, hermano. Preocuparnos por una santidad progresiva, porque querramos o no, ¿cuántos de nosotros a veces vamos a hablar y nos sentimos mal? Decimos, voy a hablar, pero si yo estoy torcido y quebrado, estoy peor que él. Ya, entonces es algo moral. Satanás siempre está al acecho y nos está metiendo esas cositas en la cabeza, ¿no? Si vos estás peor que él, ¿qué le vas a decir? Aunque sepas la verdad, y más bien si estás peor que nadie. Entonces eso es importante. Y lo otro es conocer, estudiar la palabra. Porque si nosotros vamos a defender algo y no lo conocemos, mejor no hablemos. No vaya a ser y cometemos una herejía o blasfemamos. Por eso es que hay una gran responsabilidad. Tenemos nosotros que predicar en base al conocimiento, tener un conocimiento de causa. No podemos nosotros hablar por hablar. Amén. El tema de esta noche, les dije que es importante porque una de las parábolas que Jesucristo hace un énfasis en decir de que si no se entiende esta parábola, las demás no se pueden entender. He titulado el tema con cómo somos llamados a ser sembradores de Dios, en base a Marcos capítulo 4 del 3 al 20. Ya, quizás algún hermano me ayuda con voz de trompeta a leer este pasaje de Marcos capítulo 4 del 3 al 20. Hermano Marlon. Escuchen, un agricultor salió a sembrar y a medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30 y 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarle a los de afuera, para que se cumpla la escritura. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán. Cuando oigan lo que digo, no
entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Amén. El agricultor siembra la semilla al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por tener otras cosas. Así que no producen ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios. Y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Amén. Entonces vemos la parábola del sembrador, algo extenso, ¿no? Algo extenso lo que leyó el hermano, pero es importante leerla toda en completo, el contexto, entender que Jesucristo está hablando a los judíos y les está hablando en parábola, ¿ya? Como preguntaba aquí el hermano, recuerdo, le preguntó al pastor qué son las parábolas. Las parábolas realmente, hermano, era una manera en que Dios determinó ejecutar un juicio con la nación de Israel para que estas personas no pudieran entender lo que les estaba hablando. Al final esto nos beneficia a nosotros porque al Israel no entender su visitación ha dado paso al plan Dios de traer el pueblo de Dios, que somos nosotros, que no éramos judíos, traernos dentro de este plan de salvación. ¿Ya? Entonces la nación hebrea recibió un juicio de parte de Dios. En Isaías dice, de oído oiréis y no entenderéis. ¿Ya? El corazón de toda esta gente estaba engrosado y no podía entender. Entonces la parábola es eso, hermano. Simple y sencillamente una condenación de parte de Dios para este pueblo. Una de las parábolas más importantes, estábamos leyendo, ¿no? Es esta. Hay que comprenderla, esta parábola del sembrador. ¿Qué es lo que ella trae en su contexto? ¿A qué nos quiere referir nuestro Señor Jesucristo? En ella se explica claramente cómo Dios decidió llevar a cabo el trabajo de la gran comisión, que es el de predicar el evangelio para salvación o para condenación en este mundo. Este relato aparece, hermano, en 3 de los 4 evangelios. Mateo del 13, del 3 al 23, Marcos del 4, que leímos, del 3 al 20, y Lucas del 8, del 5 al 15. Sin embargo, me quiero centrar ya en Marcos, porque a diferencia de los otros 2 existen palabras por parte de Jesús que llaman mucho la atención, que es lo que le venía diciendo, ¿no? Y no podemos dar caso omiso a estas palabras, hermano. Ya en Marcos 4:13 nos dice claramente que si no se entiende esta parábola, las demás no se pueden comprender. Jesús les declara que si no las entienden, hermano, simple y sencillamente las demás parábolas no van a tener sentido. Así que es necesario nosotros lograr entender esta parábola. Así como sus discípulos preguntaron, escucharon, así nosotros debemos de entenderla, escuchando lo que Jesús les explicó a ellos y ha quedado impreso en las Escrituras y nosotros podemos ahora estudiarla. Jesús habla a los fariseos, a los maestros de la ley, los religiosos y al pueblo. Estos líderes que antes, en el capítulo de Marcos 3, 22 al 30, habían dicho que sus obras provenían de Belcebú, quien hace referencia al jefe de los demonios. Recuerdan que en su momento Jesucristo estaba haciendo muchos milagros, señales y prodigios, estaba liberando a varios endemoniados y en eso se acercan los fariseos, ¿ya? Y se acercan los maestros de la ley y comienzan a hablar acerca de este tipo de señales, haciendo referencia a que lo podía hacer Jesucristo porque Él era el príncipe de los demonios y que este poder que salía de Él era de parte de Satanás. ¿Ya? Entonces, donde les dice Él, ¿no?, que la blasfemia no es perdonada
y que no deben ellos de decir ese tipo de cosas acerca de las obras que él estaba haciendo. Entonces vemos que en el contexto, si nosotros leemos la Escritura, antes de que Jesús hable de la parábola del sembrador, se vienen dando acontecimientos los cuales vemos la dureza del corazón de todas estas personas, de todos estos fariseos, de estos religiosos, incluso del pueblo que no es religioso. También se endurecía su corazón, algunos creían, otros no. Estos que pedían señal también en Mateo del 12 al 38, ¿no? Siempre le pidieron señal a Jesús. No entiendo, a veces es un poco complicado, ¿no? Entender estas personas que estaban viendo señales que nadie había hecho. Recuerden que pasaron 400 años de silencio. O sea, nadie había visto nada de lo que se había hecho. De hecho, cuando llega Nicodemo, ¿qué es lo que le dice a Jesús? Ya sabemos, Señor, que has venido de Dios, porque ninguna de las señales que tú haces, ya las podría hacer si Dios no está con él. Entonces, yo creo que es parte de la hipocresía y la dureza de corazón de estas personas estar pidiendo una señal. Sin embargo, Jesús, ¿qué les dijo? Ninguna señal le voy a mostrar, si no la de Jonás, que estaba haciendo referencia a su resurrección, que iba a estar en la tierra por 3 días y iba a resucitar. Entonces, los fariseos no entendían, siempre estaban cuestionando todo lo que Jesucristo hacía. Incluso su madre y sus hermanos querían hacerlo entrar. Ahora, todo esto que estoy hablando sucede antes de la parábola del sembrador, que quede claro. Entonces, veamos que su mamá, su madre, María, y sus hermanos querían hacerlo entrar en razón para que no alborotaran al pueblo y dejaran de enfrentar a las autoridades religiosas de ese tiempo. Eso lo podemos encontrar en Marcos, capítulo 3, del 31 al 35. ¿Ya? Entonces, si nosotros leemos en el contexto, sabemos que Jesús está enseñando y de pronto le dicen sus discípulos, ya, maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él les dice, ya, o sea, realmente mi familia son ustedes, todos los que están oyendo la palabra de Dios. Y a veces resulta curioso, ¿no? Es su mamá, son sus hermanos, ¿qué pasó? Y es que en realidad lo que querían hacer ellos es hacerlo entrar en razón, ¿ya? Porque en ese momento todavía a ellos no les quedaba claro si Jesús era un profeta y si lo que decía era de Dios o simple y sencillamente había enloquecido. Porque muchos hablaban de que Jesús estaba loco, que estaba endemoniado. Y las escrituras lo relatan así. Así que vemos que en el contexto antes de la parábola del sembrador se van dando todos estos hechos. ¿Ya? Se van dando todos estos hechos hasta que vamos a llegar a la parábola del sembrador donde se habla de la semilla, ¿no? Esta semilla claramente podemos decir contundentemente que se refiere al evangelio. ¿Ya? Y esto de que cae en distintas tierras, es decir, en distintos corazones, ¿ya? Jesús lo explica, que existen 4 tipos de tierra y entonces cuando él se lo explica a los judíos, realmente estos no entienden. Ellos se quedan completamente perdidos y lo más triste y lo que no esperaba Jesucristo es que sus propios apóstoles, los que andaban con él, se quedaron también perdidos. Entonces, donde les dice, ¿cómo ustedes no entienden esta parábola? Si no la entienden, no van a entender las demás. Y les comienza a explicar. Y aquí entramos al tema, bien lleno, donde comienza Jesucristo a hablarles a ellos claramente, sin ningún tipo de parábola. Y yo creo que es importante entender esto y pongamos atención. Centrémonos en el tema, porque de esto depende muchas veces, hay preguntas que nos vienen, ¿ya? De distintas personas. ¿Cuántas veces le han preguntado a usted? Ya, fíjate que le predicó a mi mamá y mi mamá se alegró, recibió al Señor, dijo amén. Pero ya como al mes, se desmotivó. Tengo un hermano que lo invité a una campaña evangelística. Vino el predicador, le puso las manos, habló en lengua, esto y lo otro, fue bautizado y a los 5 meses, descarriado. Igual. Vemos en la tradición, en distintas iglesias, nosotros mismos hemos experimentado, si en algún momento hemos predicado la palabra, que hay personas que reciben el mensaje con alegría, hay otros que no lo reciben, ¿verdad? Pero estoy hablando de las personas que lo reciben y de pronto dan un paso atrás. Entonces Jesús comienza a explicar cada una de esas tierras. Número 1, la semilla que cae junto al camino. Marcos 4:15. Si alguien me lo puede leer, por favor.
Marcos 4:15. Hay quienes son como la semilla que cayó en el camino, oyen el mensaje, pero después de oírlo viene Satanás y le quita el mensaje sembrado en su corazón. Así es, hermano. Estos escuchaban el mensaje y no entendían por qué. ¿Por qué estas personas no entienden? Dice la Escritura, porque Satanás, el Dios de este siglo, cegaba su entendimiento. 2 Corintios 4:4. Tal vez me lo tienen por ahí. Esto sucede con todos sus hijos, hermano. Todos los que son hijos del diablo, ténganlo por seguro que jamás van a poder escuchar la palabra. Por mucho que se la dibujen bonita, por mucho que se la pinten hermoso, por mucho que le den esperanza de vida eterna, al final los van a quedar viendo como unos locos. Porque el Dios de este siglo, que es Satanás, los tiene completamente manipulados. ¿Cómo dice? Si me tienen 2 Corintios 4:4, hermano. Dígame. Pero qué decir de los que les llevas el mensaje, lo reciben y hasta se disfrazan de cristianos y que como quien dicen, te dan a tole con el dedo y vos decís, está convencido, entró, qué sé yo, y sigue siendo mundano, no nació de nuevo, no hubo cambio en él, pero le da la impresión a todo el mundo de que sí, de que fue regenerado, y te vende esa falsa imagen. O sea, de eso hay un montón. Así es. Pero te fijas, por ejemplo, cuando hablabas de que la generación adúltera pide la señal, pero no se le da la señal más señal que la señal de Jonás. Y hoy es igual, es la misma generación. La gente va a las iglesias buscando señales, buscando prodigios, buscando esto, pero no tiene la más mínima intención de nacer de nuevo. Y algunos hasta confiesan al Señor como su Salvador, pero no lo quieren como Rey y como soberano de su vida. Lo quieren como Salvador, pero no lo quieren como lo demás, como Rey, como Señor de su vida, como soberano de su vida. Sí. Como el que camina así. Quieren los beneficios, lo quieren como sanador, lo quieren como salvador, lo quieren como proveedor, ya, pero no lo quieren como soberano. No Así es, como hermano. Rey de su vida. Así es. Sí, ese es, bueno, vamos a ir una por una, diferentes tierras. Y ese que estás hablando ahí es un tipo de tierra también. Sin embargo, cuando hablo del Dios de este siglo, ¿verdad? Si es el entendimiento, al ser hijo de Satanás, él actúa con su naturaleza caída, ¿no? Puede llegar a un entendimiento ético y moral. De pronto hay personas que escuchan la palabra y les agrada porque se comportan bien y no es gravoso para ellos llevar una vida de santidad aparente. Pero al final, creer no solamente es creer por creer o vivir ética y moral bien, sino que es más que eso, hermano. Es más allá. Es un compromiso y téngalo por seguro. Como dice el hermano, ¿no? Es necesario nacer de nuevo. Pero eso de que no quieren nacer, hermano, no es que no quieren nacer, sino porque simple y sencillamente Dios no ha hecho esa transformación interna en ellos. Ya jamás lo pueden hacer si Dios no lo hace antes. Así que nacer, como le dijo Jesús a Nicodemo, ya es necesario ya nacer para entrar al reino. Pero ¿qué es lo que le dio? La analogía de un nacimiento. Y el nacimiento sabemos que nadie participa de él. A ver, ¿quién de todos los que están aquí decidió entrar en el vientre de su madre para nacer? Nadie, hermano. Ni nos dimos cuenta. Tal vez tenemos vagos recuerdos cuando teníamos 4 o 5 años. Pero imagínense cuando éramos antes de un feto, jamás, hermano. Entonces, lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo es que es imposible. Así de sencillo. Entonces nosotros debemos de entender que las personas no pueden nacer de nuevo si primero Jesucristo no hace algo en la vida de ellos. Entonces nosotros vemos el tipo de persona. Entonces quizás me leen 2 Corintios que había citado 4:4. Hermano, disculpe, para abordar algo con respecto a lo que el hermano estaba diciendo, de que en ocasiones pueden aparecer personas que pretendan estar, pero realmente no están. Me gustaría leerle 1 Corintios 11:19. Sí. Dice, no hay duda de que habrá diferencia entre ustedes, así es
cómo se identifica a los que son aprobados. Amén. Así es. Siempre, hermano. Así es. Siempre van a haber entre nosotros, hermano, debemos de entender, Jesucristo fue claro y dijo que el trigo y la cizaña iban a crecer juntamente. Aquí estamos en esta iglesia y nosotros nos vemos a todos, nos abrazamos, nos amamos y esto y lo otro, pero debemos de entender que no es imposible que de pronto uno de los que estamos aquí se levante a atacar la congregación, a causar trastorno, ¿ya? Y eso ha sucedido, hermano, y puede seguir sucediendo. Así que no nos extrañemos, eso no nos tiene que mover el piso, para nada. Es algo normal, por eso es que Jesús dice que esta parábola es necesaria entenderla para poder entender todo lo demás. Así que, hermano, quizás me lee 2 Corintios 4:4. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Amén. Entonces vemos que Satanás tiene un trabajo, ¿no? Un trabajo muy importante con todos sus hijos. Es evitar de que estas personas lleguen al entendimiento, a que la luz les resplandezca. Él es la sombra, la oscuridad que está siempre de frente de sus ojos para que no puedan ver con claridad. Él es el que les tapa los oídos para que no puedan entender. Él es el que siempre pone tropiezos para que no puedan llegar al conocimiento de la verdad. Así que aquellas personas que son hijas de Satanás, es imposible, si Dios nos las rescata de donde están, que puedan llegar al entendimiento. Así que es claro ese texto, hermano, y nosotros debemos de conocer de que Satanás gobierna a este tipo de personas y son de su dominio, hermano. Esto sucede con todos sus hijos, les dije, ¿no? Que son los hijos del diablo. Aquellos que Dios no les ha dado vida, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, es decir, que no han nacido de nuevo. Efesios capítulo 2, del 1 al 5, hermano Marlon, tal vez me comparte ahí ese texto, que es importante mencionar. Efesios capítulo 2, del 1 al 5. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Oiga. Todos vivíamos así en el pasado. Todos. Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y qué pasó? Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo Así de es. Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia. Amén. Y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Amén. Entonces el sujeto de la acción para el nuevo nacimiento es Dios. Y siempre se ha entrado en un debate. ¿Qué es primero, la fe o el nuevo nacimiento, hermano? ¿Qué creen ustedes que es primero, la fe o el nuevo nacimiento, hermano? ¿Ah? ¿Qué es primero, hermano? La fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y usted, hermana? ¿Qué dice, la fe o el nuevo nacimiento? ¿Qué es primero? Ustedes han leído en los evangelios, ¿no? Que Jesús decía, oh mujer, grande es tu fe. Al centurión, ni aún en Israel le ha hallado tanta fe. ¿Ustedes creen que esa fe es una fe de salvación? ¿Alguno de ellos le pidió, Señor, quiero yo estar contigo en el reino? ¿O acaso no llegaban solo a buscar sanidad? Revisemos los textos. Entonces debemos de entender que el ser humano, de por sí, él tiene que confiar en algo, ¿no? Aún los hijos de Satanás. Y entonces, ¿por qué confían en Santo Domingo? En todos sus ídolos y le hacen milagros. Satanás tiene el sistema cerrado, ¿no? Tiene al santito y él operando detrás para tenerlos a todos. Eso parece como los que hacen los virus y crean los medicamentos, ¿no? Igual, hermano, es el mismo sistema. Entonces, nosotros debemos de entender de que es imposible que estas personas ya tuvieran una fe necesaria que les pudiera llevar al cielo. Este tipo de fe que nosotros encontramos en el Evangelio es una fe que ellos ejercitaban para buscar sanidad, simple y sencillamente. Salir del paso. Es una fe que los movía a ellos a confiar para buscar un milagro.
Siempre, hermano. Ustedes van a ver los textos y nunca está hablando de que alguna de estas personas que dicen de que tenían fe, buscaban sanidad y que después el propósito principal fuera buscar el reino de los cielos. Simple y sencillamente lo que buscaban era sanidad. Así que yo les tengo que decir algo, hermano. Es necesario que entiendan, lo acabamos de leer en Efesios, ¿ya? ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en delitos y pecados. Entonces un muerto puede creer en algo, puede querer hacer algo. Un muerto no se mueve, está inerte completamente. Y cuando habla de muerto en delito y pecado, no les estoy diciendo de que una persona del mundo que no tiene a Cristo está completamente paralizada, ¿no? Sino que hay una muerte espiritual. Y es necesario que algo suceda. Es necesario que esta persona nazca. ¿Y quién puede crear este nacimiento? Únicamente Dios, hermano. Así que nadie puede tener una fe genuina, creer en Dios con toda la intensidad, si no tiene el Espíritu Santo dentro. Y para tener el Espíritu Santo, ¿qué necesitamos? Nacer de nuevo, hermano. Nadie puede decir aquí, es que yo tuve fe y entonces después nací de nuevo. No, hermano. El que es nacido de Dios vence al mundo. Así que es necesario nacer de nuevo para vencer el mundo, para tener fe. Es imposible que nosotros podamos decir de que tuvimos una fe para que Dios nos regenerara. Así que este tema es importante manejarlo. Así es, un don de Dios. Y eso lo manejamos la mayoría, ¿no? Tal vez a alguno le suene nuevo, pero en Efesios 8 es claro, ¿no? Ya, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Igual en Juan capítulo 1, versículo 12, muchas veces nos citan este texto, ¿no? ¿Ya? Que aquellas personas que rechazaron a Jesucristo, que eran todos los judíos, ¿ya? Estas personas no fueron dignas, pero aquellos que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hasta ahí te dejan el texto. Lees en el 13 que estos nacen no por voluntad humana, ni voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. Si no nacen, no creen. Así que primero tienen que nacer para luego creer. Entonces, regresando al tema, que a veces es necesario salirme un poco para explicarle eso, hermano. Lo debemos de manejar porque nos van a salir personas, cuando andamos evangelizando, que de pronto tocan este tipo de temas y lo tenemos que saber explicar. Entonces nosotros podemos observar que el Dios de este siglo tiene cegada a estas personas y no hay esperanza en ellas si Jesús, si Dios no hace algo. Ahí tenemos al hermano Marlon que nos leyó claramente, ¿no? Que si no es Dios, no hay nada, hermano. Así que estas semillas que caen junto al camino, Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de estas personas para que no entiendan. Cuando llegamos, predicamos, son este tipo de personas que se están sonriendo, se están burlando internamente. Este está loco, es un fanático, nos vuelan la puerta en la cara. Si nos miran que venimos, ¡ay! Viene el aleluya, ahí viene el hermanito, ¡pum! Y se esconden. Estas personas, Satanás las ministra. No van a poder entender jamás, a menos que Dios haga algo en ellas. Amén. Tenemos la segunda tierra. Dice que la semilla cae sobre una tierra rocosa. Marcos 4:16. Jairo, Marcos 4:16. Otros son como la semilla sembrada entre las piedras. Oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Por eso, cuando por causa del mensaje sufren prueba o persecución, pierden la fe. Imagínense. Sabemos que en un terreno rocoso, si usted quiere sembrar algo, tira una semilla, jamás va a poder hacer nada, ¿no? Porque todas las piedras que están ahí van a evitar que las raíces penetren hasta el suelo y luego a la hora de la tempestad pueda la plantita soportarlo. Aquellas personas que escuchan el mensaje, le entienden temporalmente. Escúchese bien, hay personas que escuchan este mensaje, le entienden temporalmente, muy entusiasmados,
alegres, contentos, aquellos que les parece el evangelio un mensaje ético y moral adecuado. Sin embargo, no tienen raíces, hermano. Y lo invade ¿qué? El miedo, además del miedo, el señalamiento de todas esas personas, porque vean, otra cosa que sucede es el señalamiento, ¿no? De pronto nosotros vemos a personas que le has predicado, se alegran, reciben el mensaje, pero sus vecinos, los amigos, andas creyendo esas locuras, que esto y lo otro, no hombre, deja, son un ridículo esto, y los intimidan. Y como no tienen raíces, no tienen el conocimiento, no están maduros en la fe, Dios no ha hecho que produzcan, simple y sencillamente se echan para atrás. Entonces ese tipo de personas se acobardan, terminan acobardándose, hermano, negándose a padecer las pruebas y tribulaciones que la vida de un cristiano conlleva, haciéndolo desertar. Quiero que me lean Juan 8:31, algún hermano ahí, Juan 8:31 y Primera de Juan 2:19. ¿Quién tiene Juan 8:31, hermano? Jesús les dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mi enseñanza. ¿Qué les parece? Nosotros podemos decir que amamos a Dios. Hay mucha gente que dice, ¿no? Amo a Dios. Hay mucha gente que dice, yo creo en Cristo, yo creo en Jesús. Incluso te podemos encontrar una persona que en algún momento le predicamos y aunque ya no se esté congregando, no, si yo creo en Dios. Ya, pero si no está en la doctrina, entonces realmente no está creyendo en Jesús. Creer en Jesús no es solamente decirlo, sino hacerlo. Tienen que ver un fruto. Si no ven fruto, simple y sencillamente no son cristianos. Aquí no es como dicen tradicionalmente un dicho, ¿no? Aquí en la viña del Señor, dice, todos somos hijos. Y a veces se refieren, ¿no? El buen cristiano, el vecino, todos somos cristianos. No todos somos cristianos. El mundo está dividido, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y no hay términos intermedios, no hay nadie huérfano aquí. ¿Ustedes creen que hay algún huérfano por ahí? Satanás se lo lleva, téngalo por seguro. Satanás se quiere llevar a todos esos huérfanitos que andan por ahí. Entonces, leemos claramente que si no se establecen en la doctrina, no están creyendo en Jesús. Primera de Juan 2:19, hermano. Primera de Juan 2:19. Los enemigos de Cristo estaban entre nosotros, pero se fueron, pues realmente no eran de los nuestros. Si ellos de verdad hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado, pero se fueron. Y así demostraron que ninguno de ellos era realmente de los nuestros. ¿Qué les parece? Es lo que les he hablado. Hace un momento les dije, estamos aquí. Aquí podemos ver cuánto, unas 70 personas, 60 personas. 130, dice el hermano. Ok, entonces podemos hablar aquí 200, 500 personas. Pero imagínense que empiece una persecución. Imagínense que ahorita les digan a ustedes que si siguen siendo cristianos, ya no pueden ir a comprar nada al supermercado, no pueden ir a la venta. Imagínense que de pronto hay una ley que aquel que adora a Jesucristo va a caer preso. Les aseguro que aquí solo van a quedar los que en verdad están dispuestos a pagar ese precio. Y no crean que porque son más valientes y porque son más inteligentes y porque son más que otros, sino simple y sencillamente porque Dios los ha reservado. ¿Ya? Podemos ubicar aquí a lo que mencionaba el hermano Cáceres. Sí, sí, así es. Así es. Son personas que son cobardes cuando llega la hora de la prueba, hermano. Son personas que son cobardes porque no tienen raíces profundas, están sobre piedra. Entonces debemos de entender, vemos ahora el segundo tipo de cristiano, que cuando nosotros vemos que le hemos predicado y han aceptado la palabra y están alegres y gozosos, una medio prueba, se echan para atrás. Yo he tenido esa experiencia. ¿Ya? Yo he predicado a personas que incluso han venido aquí y les gusta y de pronto escuchan un mensaje, pero ya no siguen viniendo. ¿Por qué creen que no siguen viniendo? Pues tienen los afanes, tienen otras cosas que hacer y también les da miedo incluso
enfrentar a su familia. Ese es otro rollo, ¿no? ¿Cuántos están dispuestos a pelearse con su mamá, con su papá, con sus tíos, sus abuelos, la tía que le manda la remesa de $100? ¿Cuántos están dispuestos, hermano? ¿Ah? ¿Cuántos están dispuestos de perder su trabajo? ¿Cuántos están dispuestos a comer arroz y frijoles? Esa es la cuestión, ¿no? Hermano, pasa como aquel que el Señor le dijo, da todo a lo... El joven rico, sí. Sí, el joven rico. Y se fue apesarado, más bien. Así es, porque tenía... Pero ese cae en la siguiente categoría. Vamos a la siguiente categoría. Número 3. La semilla que cae sobre un terreno con espinos. ¿Me leen, por favor, Marcos 4:18, hermano? Marcos 4:18. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no produce ningún fruto. ¿Se imaginan? A diferencia de los anteriores, estos tienen otra motivación distinta. Aquellos eran por temor, por persecución, por señalamiento, pero estos son los afanes. ¿Cuántos están afanados ahorita en Netflix y no pudieron venir? ¿Cuántos se durmieron viendo una serie? ¿Cuántos tenían un viaje al mar, tal vez, el domingo y no pudieron venir a la vigilia y no pueden llegar a los grupos porque simple y sencillamente a esa hora tienen que hacer otra cosa y nunca tienen tiempo para compartir, para tener coinonía con los hermanos? Estas personas, ¿verdad? Estas personas están presas ¿en qué? En sus codicias, en sus deseos terrenales. Estas entran en esa categoría, hermano. Tenemos un ejemplo, claro. Me busca, hermano, Mateo 19, 21 al 22. Ahí vamos a David, léelo. Es lo que estabas hablando. Mateo capítulo 19 del 21 al 22. Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cómo se fue? Triste. ¿Porque tenía qué? Tenía buena plata. Hermano, es que no es fácil ahorita que alguien me diga, no, uy, ese no sabe, qué tonto que fue, si estaba el maestro Jesús enfrente, el mero mero. Hermano, cuando tenga una cuenta en el banco de unos 50,000, 40,000 dólares que tenga ahí y le digan, agarra todo ese billete y regalarlo en Nacatamales, carne asada o un arroz a la valenciana a todos los niños pobres, lo van a ir a sacar del banco sin quedarse sin ni un córdoba, hermano. ¿Se imagina ese tipo de prueba? Ya, sin embargo, pues hay muchos que hasta el día de hoy, en otras pruebas más pequeñas, quedamos quietos, ¿no? Este tipo de personas son personas que están en la codicia y no solo del dinero, hermano. Hay otros afanes, no solamente el dinero. Recuerden que también este mundo nos puede encerrar en otras cosas. Por ejemplo, practicar algún tipo de deporte, que le dediquemos mucho tiempo, estudiar algún tipo de carrera que sea demandante de tiempo y nos prive completamente de poder estar en comunión con Dios, incluso un trabajo, hermano. Hay personas que viven afanadas, familias que producen mucha plata, parejas que producen plata y los hijos viven con la nana. Imagínense, si a su hijo, que los están palpando y viendo, bueno, sí lo están palmando porque en realidad al final esos hijos van a crecer y van a estar muertos, ¿no? Sin amor y sin cariño, no los criaron ellos. Ya, pero no le tienen consideración a sus hijos, que los deberían de amar. ¿Cómo pueden amar a Dios que no lo ven? ¿Ya? Entonces, igual, este tipo de personas que están afanadas en cosas del mundo, estas son personas que las espinas, que son todos esos afanes, los tienen ahogados, hermano. Podemos leer también Santiago 4:4, hermano Jairo. David, regálame Primera de Juan 2, del 15 al 16. Primera de Juan 2, del 15 al 16. Tal vez me regalás, Marlon, Primera de Timoteo del 6, capítulo 6, del 9 al 10.
Alguien que me tenga, hermanos, Marcos del 8 al 36 y una persona más que me tenga Lucas capítulo 16 del 13 al 14. Leamos estos versículos. Santiago 4:4. Oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿Se imaginan? ¿Y qué es el mundo? El mundo, la tierra. Amar a la tierra, las áreas verdes y eso. No, hermanos, es un sistema, ¿no? ¿Ya? Es un sistema gobernado ¿por quién? Por Satanás. Entonces Satanás gobierna todo. Nosotros vemos películas, vemos series, escuchamos música que están en pos de ¿qué? De la perversión, en pos de manipular las mentes de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros tíos, de nuestros hermanos, etcétera, etcétera, para que estas personas se desvíen. Y también vemos incluso de pronto recursos en internet. Ahora que el internet lo andamos en la palma de la mano. Recursos como un TikTok, por ejemplo. Por ejemplo, un Facebook. ¿Cuántas personas pasan horas y horas? Hermano, si usted abre un TikTok, yo le aseguro que cuando usted vuelva a ver el reloj han pasado 2, 3 horas viendo videos y videos que no edifican para nada. Eso le sucede a un montón de gente, hermano. Cristiano y no cristiano. Leamos el siguiente texto, hermano. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Hermano David, ¿se imagina que le diga su jefe, mira David, te vamos a aumentar 30,000 córdobas, pero vas a salir todos los días tarde? Entonces venimos, bueno, ya no voy a ir a los grupos, ya no voy a estudiar la Biblia, pero voy a ganar 30,000 córdobas. Tal vez la esposita diga, amén. Pero, ¿me entiendes? O sea, ese afán de querer generar más plata, trabajar más, estar encerrado en un sistema, de eso está hablando. No podemos nosotros desligar nuestro compromiso con Dios por los afanes de este mundo. El trabajo lo necesitamos, hermano. Ya necesitamos comer, llevar el alimento, el sustento a nuestras casas. Pero tampoco nosotros podemos dejar de tener comunión con Dios, sacrificar eso para tener más dinero. Recuerden una cosa, hermano. Y muchas veces las personas ponen su mente en esta tierra. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Dónde vamos a hacer tesoro? Allá arriba en los cielos. Donde el orín no corrompe. Ya, donde los ladrones no minan y hurtan. Aquí usted compra. Ahorita mire un Smart TV de 120,000 córdobas en Prismar. ¿Se imagina? Lo tiene en la sala y cuando llega de su casa se lo robaron. ¿Se imagina? 120,000 córdobas, 120,000 córdobas, perderlo en un ratito. Le garantizo que cada vez que usted invierte tiempo en el evangelio, predicando, llevando a una persona que venga al grupo, para que Dios comience por medio de usted a utilizarla ya como un vaso para honra, hermano. Estamos en una casa, aquí estamos de una casa. De pronto hay vasos que no sirven para nada, hermano. Y no estoy hablando de los vasos de ira, sino que estoy dentro de la casa, ¿no? Ya, entonces dice que si se limpia de esas cosas, que son los afanes, pueden ser utilizados para algo bueno. Entonces, si se pueden limpiar, es porque realmente son hijos de Dios. Muchas veces han escuchado este texto y creen de que las personas se pueden limpiar, pero no es así. El texto dice que en una casa hay muchos utensilios. Dice. ¿Ya? Esos utensilios que somos nosotros, debemos de procurar estar limpios para servir al Señor. Así que no nos podemos afanar, hermano. ¿Quién tiene el siguiente texto? 1 Timoteo 6, del 9 al 10. Los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación. Empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican. Eso los hunde en la ruina total.
El amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. ¿Se imaginan, hermano? Había muchas personas, muchos fariseos incluso, que tenían puestos muy importantes cuando Jesucristo predicaba aquí en la tierra. Sin embargo, estas personas dicen que amaban más la gloria de los hombres. Ellos escuchaban la palabra, incluso lograron llegar a entender de que Jesús no era cualquier persona, pero amaban más la gloria de los hombres y por eso no lo seguían. Eso sucede, hermano, hasta el día de hoy. Hay personas que no pueden dejar sus riquezas, aman más todos sus bienes materiales. Hay personas que las cosas, ellos piensan y dicen, a mí me cuesta esto. A mí me cuesta, yo no lo puedo andar regalando, andar prestando. Y es que no se pueden despojar de lo que tienen. Y eso no sucede incluso aquí dentro de la iglesia, hermano. Cuando nos toca aportar, hermano. Ah, ya vino el hermano a tocar el tema del billete, dice. No, pero es realidad, hermano. No podemos ser codiciosos. Y siempre, si ven en los temas, como parte de la fe y doctrinal, en el crecimiento espiritual de nosotros, los hijos de Dios, es necesario que se vea un cambio en esa parte. ¿Ah? Todo podemos dar, pero cuando nos hablan de billetes, no, ahí no, ya somos enemigos, damos la vuelta, nos hacemos los arrechos, los desentendidos, no llegamos. Tal vez alguno no vino hoy porque no quería aportar ni un córdoba. Entonces no podemos ser codiciosos, hermano. Estar pensando en el billete, si el billete ahí se va a quedar, pueden amontonar todo lo que quieran, hermano. Pero al final el día que ustedes se mueren, no se van a llevar nada. Y lo peor, que todo es vanidad. Todo es vanidad, dice Salomón, bajo el sol. Todo es, hermano, vanidad. Aquí no podemos nosotros estar pensando en el billete solamente. Hay cosas más importantes que esas. ¿Quién tiene el siguiente texto, hermano? Marcos 8:36 había dicho. De nada vale tener todo el mundo y perder la vida. Así es. ¿Cómo podemos tener el mundo? Hay personas que se esfuerzan, estudian su carrera, segunda carrera, posgrado, maestría, estudian un idioma, otro idioma, y la cuestión que no tienen tiempo. Deben de tener amistades que de pronto son así, ¿no? Y de pronto las escuchan, no, estoy estudiando otra carrera, estoy estudiando, me estoy preparando. Y ahí van corriendo. ¿Se imaginan este individuo que iba en la mañana hacia el gimnasio? Todos vimos ese accidente, ¿no? Horroroso, el del doctor. Esta persona se acaba de graduar, dicen por ahí, pues, ya las noticias. Yo no lo conocí. Acaba de sacar un título. Sin embargo, no lo pudo gozar. Simple y sencillamente estaba rayado que ese día, ese momento, iba a morir de esa manera y se fue de este mundo. ¿Qué creen ustedes que ese título le pudo haber beneficiado en el reino de los cielos? Nada, hermano. Afanarse. Ahora, no estoy juzgando de que no estudien, ¿verdad? Tienen que estudiar, hermano. Tienen que seguirse preparando. Nosotros debemos de tener responsabilidades, metas en esta vida. Nada más que vamos a lograr lo que Dios va a permitir que lleguemos a tener. Aquí el que tiene billetes porque Dios determinó que tuviera billetes. El que es pobre porque Dios determinó que fuera pobre. ¿Ya? Aquí no es una cuestión de que como yo sé más y me he esforzado más, voy a tener más y que voy a invertir en esto y lo voy a lograr ejecutar porque mis esfuerzos me lo permiten. Podemos escuchar ese tipo de palabras de una persona que no conoce a Dios y es enemiga de Dios, pero nosotros que somos cristianos debemos de entender que todas las cosas que nosotros tenemos, todas las cosas que nosotros hemos llegado a poseer ha sido porque Dios lo ha permitido, por la bendición de Él. Así que nosotros no podemos procurar ganar el mundo, ya pensar que estamos ganando este mundo y hacer caso omiso de lo más importante, hermano. Lucas, capítulo 16, del 13 al 14, hermano. ¿Quién me lo lee? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que amaban mucho el dinero, oyeron todo eso y se burlaban de Jesús. ¿Se imaginan? Así hay muchos ministros, hermano. Y ministros que tienen plata, camionetones, viven súper bien. Y cuando se les toca ese tipo de temas se ríen, así igual que los fariseos. ¿Ya?
Tal vez alguno de ustedes conoce alguno de ellos, ¿no? Así que no podemos decir de que amamos a Dios y tenemos amontonado un montón de dinero. Es que es ilógico. Véanlo desde este punto, hermano. Si vivimos por fe, ¿dónde está su fe? En todos los ahorros que tiene ahí. Está amontonando y quizás vive en la casa con muchas necesidades para lograr tener ese ahorro. Porque usted se dice en su mente, como aquel necio, ¿no?, que dio a construir sus graneros más robustos para poder almacenar más grano. Usted dice, no, voy a preparar mi cuenta y ensancharla más. Si tengo $5,000, voy a tener 20,000, y si tengo 20,000, 50,000, y voy a seguir. Y de pronto sale una oportunidad de comprar algo, una casa y esto y lo otro para su hijo. No puedo tocar ese dinero. Y ahí va la iglesia, Señor, yo confío en vos, en las buenas y las malas, estoy dispuesto a pagar el precio si viene la crisis. Yo sé que al final mi Redentor vive y me va a sacar de la necesidad. ¿Se imagina? ¿Qué hipocresía más grande? Si todo su corazón está puesto en la cuenta bancaria, hermano. Así que es imposible que una persona le sirva a dos amos, o le sirve a uno o le sirve al otro. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está puesta su confianza? Tenemos que ver eso, hermano. Entonces, en conclusión, en este punto, ¿no?, en el tercero, aquellos que están en medio de los espinos, estos afanes, esta codicia del mundo, este sistema los tiene ahogados y nunca van a poder crecer. Y el último punto, ahí es donde estamos todos nosotros, amén. Bueno, eso espero, hermano. La semilla que cae sobre buena tierra. Marcos 4:20, Jairo. Marcos 4:20. Pero hay otros que oyen el mensaje y lo aceptan y dan una buena cosecha, como la semilla sembrada en una buena tierra. De esos, algunos rinden 30, otros 60 y otros 100 por uno su fruto. Eso es dinero. Han escuchado, ¿verdad? Algunos que agarran ese pasaje. Billete, el 100, al 30, al 50, al 80, al 100, al 200. Ya lo he escuchado yo. Pero aquí no está hablando de eso, hermano. Está hablando de producir para el reino. ¿Qué creen que les interesa al Señor? Que usted tenga una iglesia en la cual no falte nada y sea una mega iglesia, o tenga un grupo de 10, 15 personas que estén firmes en la fe. Que estas personas conozcan la doctrina, que vivan a la altura de lo que creen. ¿Qué creen que prefiere Dios? Esa mega iglesia con los instrumentos más caros, incluso ganan un salario los pastores, ¿no? Y todos los músicos. Todos tienen dinero ahí. Hay mucha plata. ¿Ya? Entonces no está interesado Dios jamás en el billete cuando habla de producir, sino está interesado en producir lo que en verdad interesa, que es el evangelio plantado en cada persona, la verdad. Así que esta buena tierra representa aquella persona que es nacida de Dios. Volvemos a lo mismo, ¿no? Si aquí una persona no es nacida de Dios, no hay nada. No hay nada, hermano. La cual su corazón ha sido transformado. Y aquí vamos a ver este hermano que me está diciendo cómo es esto de la transformación. Leamos Ezequiel capítulo 11 del 19 al 20, Jairo. Ezequiel capítulo 11 del 19 al 20. David, dame Jeremías 24:7. Hermana María Fernanda, Hechos 15:9. Jairo, ya tenés el texto. Yo les quitaré ese corazón duro como la piedra, y les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Entonces vivirán de acuerdo con mis leyes y decretos, y los pondrán en práctica. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Se imaginan? Era imposible que el ser humano, por su propio corazón podrido, afectado por la caída, hermanos, pudiera llegar a vivir a la altura de la ley de Dios. Y cuando hablo de la ley de Dios, no me estoy refiriendo a la ley como algo que nosotros podemos llegar a cumplir, sino que más bien es el propósito de vida. Por ejemplo, cuando no éramos cristianos y no conocíamos nada de esto, podíamos conocer, valga la redundancia, que de pronto robar es malo,
pero agarrábamos algo. No, si me debe más este brother, no hay falla. En el trabajo, si a mí me explota el patrón, ni cuenta se va, ni lo estoy usando. Cosas así, hermano. Les garantizo que las hemos hecho. Otros quizás no hacen eso, pero son buenos a hablar, etcétera, etcétera, entre otros pecados. Entonces nosotros no podemos jamás llegar a satisfacer a Dios, hermano. Y éramos siempre contrarios a lo que Dios nos manda que hagamos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Trabajar en ese corazón. Si Dios no cambia esto, no vamos a producir nada, hermano. No vamos a producir nada. Siguiente texto, hermano. Les daré un corazón que me reconozca como el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. ¿Se imaginan? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Aquellos que se le presentan delante a Jesucristo y le dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos. Y Jesús les dice, nunca los conocí. Entonces, no todo el que dice, Señor, Señor, en verdad está creyendo en Dios, en Jesucristo, hermano. ¿Ya? Entonces, tiene que haber un cambio. O sea, tiene que hacer Dios algo. Aquí estamos viendo el pasaje muy claro. Para que nosotros podamos, en verdad, amar a Dios. Sabemos que no es a la perfección, ¿verdad? Pero por lo menos tener una iniciativa distinta a la que teníamos antes. Bueno, antes no teníamos iniciativa, pero ahora por lo menos estamos haciendo un esfuerzo para lograrlo, hermano. Si estamos aquí, muchos de nosotros, los que estamos aquí, lo hemos hecho con amor. Aquí hay siervos, hermano. Aquí hay personas que en verdad aman la obra y que están ahí andan dejándole la comidita a los hermanos, no importa si se mojan, ahí están viendo la carpa, esto y lo otro. Y andan siempre dispuestos, hermano. Si les dice el pastor, vamos a ir a la frontera a predicar, ahí van. Ya, dejan lo que tengan que hacer, piden permiso, tienen un compromiso. Y eso lo pone Dios en el corazón. Por eso Pablo decía ya que él había hecho más que los demás apóstoles. Pero no él, sino Dios en él. Igual nosotros todo lo que hagamos, lo hacemos porque Dios lo ha hecho así. Él pone el querer como el hacer, ¿no? Por su buena voluntad. Así que el corazón es necesario que Él nos los cambie, hermano. Hermana, el texto que le había dado. Hechos 15:9. Sí. 15:9. Dios no hizo distinción entre ellos y nosotros, pues les purificó el corazón cuando ellos creyeron. ¿Ya vio? O sea, les purifica el corazón para que ellos puedan creer genuinamente. Si Dios no purifica este corazón podrido, hermano, no hay nada. Aquí todo es pura letra, puro bla, 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 pura mentira, hermano. Entonces nosotros debemos de partir de ese punto. Yo creo que he abordado no solo dentro de esta parábola, no solamente la perspectiva de la parábola, sino también la parte del nuevo nacimiento, que es muy necesario. Yo siempre eso lo expongo como una de las doctrinas más importantes, porque de pronto hay personas que no lo entienden, hermano. Ya, si una persona no ha nacido de nuevo, no puede producir. Si una persona no ha nacido de nuevo, no puede tener fe. Puede decir que cree en Dios, pero es una creencia la cual no tiene una base que sea de parte de Dios, por ende no produce nada. Así que al final va a ser una fe vacía, una fe muerta. La semilla cae, hermano, y produce fruto. Hermano Jairo, Juan 15:7. David, Mateo 7, del 16 al 17. Y hermana Erika, si tiene ahí Mateo del capítulo 15, versículo 13. Ahí perdona que la agarré bebiendo ahí. Sí. Juan 15:7. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. ¿Se imaginan? Un carro, una casa, una cuentita. No está hablando de eso el Señor, hermano. Tenemos que nosotros, lo que ha dicho el pastor muchas veces, adaptarnos al plan de Dios, no que Dios se adapte a nosotros. ¿Y qué es adaptarnos al plan de Dios? Donde el Señor nos ponga a trabajar, hermano. Si nos ha puesto a servir, amén, vamos a servir. Si nos ha puesto a predicar, vamos a predicar. Si nos ha puesto a cargar, vamos a cargar. Si nos ha puesto a limpiar, vamos a limpiar.
Pero vamos a hacer algo para la obra, hermano. No vamos a estar sentados, dormidos. Tenemos que hacer algo, hermano. Ya, nosotros no podemos venir aquí. Imagínense, sería pérdida de tiempo venir aquí, estar sentados, mojarnos, desvelarnos y mañana llegar a sentarnos y esperar en la siguiente reunión para volvernos a llegar a sentar y así consecutivamente. Tenemos que producir, hermano. Tenemos que producir. Si no producimos, estamos muertos y es peligroso. Preocúpese. Si usted no está produciendo para el Señor, tiene que estar preocupadísimo, hermano. Hay algo que no está bien. Así que usted tiene que estar atento a lo que le estoy diciendo. Tiene que meditar en sus acciones. Usted tiene por lo menos cuando pase alguien, vení, ve. ¿Conoces a Jesucristo? Ah, sí, voy a una iglesia y todo. Ajá, ¿y qué te han enseñado? Por lo menos manejar la base doctrinal de la salvación. Porque yo les garantizo que la mayoría de iglesias en nuestro país son de una línea arminiana. ¿Qué quiere decir esto? Que es una salvación en base de esfuerzos humanos. Y eso desagrada a Dios, hermano. ¿Ya? Entonces, esta doctrina es enemiga de Dios y tenemos que nosotros contrarrestarlo. Y estamos sentados viendo tele, la novela, bebiendo café con pan, engordándonos sin hacer nada, hermano. Tenemos que reaccionar, por favor. Así que es necesario que nosotros pongamos nuestra mirada y hacer la obra de Dios, hermano. Amén. Hermano, primera, a ver, íbamos por Mateo 7 del 16 al 17, hermano. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uva de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Se imagina, hermano. Ah, no, es que como es por gracia, Dios sabe que me cuesta dejar eso que hago. Ah, Dios sabe que en el fondo no lo quiero hacer. Pero al final lo hacen, hermano. ¿Saben qué es lo que sucede? Y yo sé que sucede en esta congregación. Como sucede en todas las congregaciones. Personas que siguen viviendo como mundanos. Personas que hasta el día de hoy no se han arrepentido genuinamente. Son cizañas que vienen creciendo o son hermanos los cuales no han dejado que el afán de este mundo los tenga cegado, hermano. O más bien son hermanos lechuga, como nosotros decimos, frescos, que no quieren hacer nada. ¿Y qué es lo que sucede con el testimonio? Hermano, yo les quiero decir algo. No hay mejor manera a veces de predicarle a algunas personas que le entre por los ojos. El testimonio es importante. Es importantísimo. Si usted dice que es cristiano y usted anda hablando del prójimo, usted hurta, usted ofende, usa malas palabras, escucha Bad Bunny, no es que tenga algo en contra de Bad Bunny, contra todo lo que es el sistema del mundo. Y usted anda escuchando cualquier bagatela y no se comporta como un cristiano, cuando otro lo vea va a decir cualquiera de estas dos cosas. Uno, ve esta tuani, esa doctrina. Sí, hombre, ya hay libertad y puedo hacer esto y lo otro. Y tranquilo, si ella puede, yo puedo. Me gusta eso. Entonces se entregan al libertinaje, inducen a las personas a blasfemar en contra de la doctrina, decir que es libertinaje. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede? La otra manera en que las personas reciben, ¿cuál es la perspectiva de otras personas que reciben este tipo de testimonio? No, hombre, para ser como este, mejor como estoy. ¿Es o no, hermano? ¿Cuántos he escuchado que muchas personas dicen eso? Para ser como ella o como él. No, hombre, mejor me quedo como estoy. Y así es. Así es, somos piedra de tropiezo, hermano. Y eso el Señor lo está viendo, hermano. Entonces es necesario que produzcamos, ¿qué? Frutos. Si no producimos, si no hay frutos, no podemos decir que somos cristianos. El cristiano produce frutos, sí o sí. Recuerden que tenemos la simiente de Dios, hermano. Y la simiente de Dios, la semilla, la palabra que ha venido a germinar desde lo más profundo de nuestro ser, en la nueva naturaleza, debe de producir algo, hermano. ¿Creen ustedes que no va a producir nada? Si estamos en el mundo, ¿el mundano produce o no produce cosas malas? Bravo, producir todo tipo de maldad, hermano. Y el que es cristiano produce buenas cosas, hermano, buenas obras. Amén. Así que examinemos ese punto, hermano. Debemos de nosotros producir fruto.
Ok, hermano, el crecimiento lo da Dios, hermano. Mateo 15:13, creo que le di a la hermana. Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. ¿Se imaginan? Así que, hermano, debemos de poner nuestra barba en remojo. Toda planta que no plantó el Padre va a ser desarraigada, hermano. Así que debemos de nosotros examinarnos qué tipo de tierra somos, cómo está nuestro corazón, qué estamos produciendo, qué estamos haciendo, qué afanes tenemos, qué nos está capturando en este mundo. ¿Corremos para dónde? ¿Corremos para el camino ancho a la perdición o por el camino angosto? ¿Qué estamos haciendo para la obra? ¿Qué doy? No solo dinero, ¿verdad? Pero ¿qué doy para la obra? Nada, hermano. Estamos sentados solo calentando la silla. Debemos entender que nosotros no damos el crecimiento. Eso es importante. Nuestra única labor es la de sembrar, ya que de los resultados se encarga Dios. 1 Corintios 3, del 6 al 9. Tal vez me lo tenés, David. Pero vean una cosa. Aquí yo les estoy diciendo que el crecimiento lo da Dios. Nosotros solo plantamos la semilla. Esto es para que no se me depriman y se pongan tristes cuando ustedes le prediquen a 15 personas seguidas y todos lo ignoraron. Ustedes están haciendo su labor. El crecimiento lo va a dar Dios. Cuando ustedes predican, dice que esto es olor grato de vida para los que se salvan y olor de muerte y de sentencia para los que se pierden. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No se depriman. Porque muchas veces hay personas que predican y dicen, no, hombre, la verdad que no sé si es que me falta ayuno y oración. Porque cuando llego donde las personas no hay resultado. O no me escuchan o me escuchan y después se me hacen las locas y ya no quieren nada. No se depriman, hermano. Usted siga predicando, prepárese. Es responsabilidad de todos prepararnos y manejar las escrituras, manejar la doctrina, hermano. No podemos nosotros desligar la doctrina de predicar cualquier cosa. No podemos, hermano. Así que es importante. Tal vez me lees el texto que te di, hermano. Yo les anuncié a ustedes la buena noticia de Jesucristo. Y Apolo les enseñó a seguir confiando en Él. Pero es Dios quien lo ha hecho confiar más en Cristo. Así que lo importante no es quien anuncia la noticia ni quien la enseña. El único importante es Dios, que es quien aumenta nuestra confianza en Cristo. Tanta importancia tienen los que anuncian la noticia como los que la enseñan. Cada uno de ellos recibirá su premio según el trabajo que haya hecho. Apolo y yo somos servidores de Dios y ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, del cual Dios es el dueño. Amén. Ya saben, ¿no? El contexto. Unos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Yo soy de Jairo, yo soy de Pavel. Pavel me predicó, ese es el Tuani, Jairo es el Tuani. Eso no es una cuestión de que sea Pavel, que sea Jairo, que sea el hermano Lester, que sea yo, que sea el pastor. No, hermanos, al final es Dios, hermano. Al final es Dios. Al final es Dios el que nos dé el entendimiento, el que nos hace crecer. Es el que nos da la capacidad de poder nosotros tener la doctrina morando aquí en nuestras mentes y nuestras vidas. Porque si no es Dios, entonces nosotros no hacemos nada, hermano. Así que aquí no podemos venir a decir de que el crecimiento viene por una persona o por alguien que se esfuerza. Es Dios al final. Sin embargo, nosotros no debemos de ser tampoco lechugas. No tenemos que ser frescos. Tenemos que prestar atención y ser responsables, hermano. Así es. Teniendo muy clara la parábola del sembrador, podríamos interpretar de manera correcta entonces Hebreos capítulo 6 del 4 al 8. Es importante este texto, hermano, porque muchas veces, tal vez me lo vas buscando, dime. Muchas veces este texto, ¿qué nos dicen? ¿Ves? La salvación se pierde, ahí está, en Hebreos, capítulo 6 del 4 al 8. ¿Qué nos dice Hebreos, hermano? Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse.
al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra se empapa de la lluvia, Escuchen eso. cuando la tierra se empapa Papa, de la la lluvia que cae la tierra. y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. ¿Se imaginan? O sea, este texto es claro, hermano, entendiendo la parábola del sembrador, ¿ya? ¿Quiénes son los que producen espinos? Los 3 primeros que leímos, ¿no? Los que caen sobre piedra, ¿ya? Los que están en medio de las espinas. Todos estos que están cegados completamente en el sistema del mundo. Ahora, este texto lo usan para decir, ve, ahí está, gustaron del don celestial, ¿ya? Y estos recayeron, dice la Biblia. Pero es que tenemos que ver que al final nos ponen este tipo de demostración, o más bien un ejemplo, que nos está diciendo sobre la tierra, ¿no? Dice que el agua está cayendo sobre la tierra y está produciendo. Es igual, es lo mismo de la parábola del sembrador. Está cayendo el agua, la palabra, y hay unas que producen y otras que no producen. Eso no es pérdida de salvación, sino simple y sencillamente estas personas que aunque gustaron el don, fueron partícipes. ¿No se les viene a la mente a alguien muy conocido? ¿Quién? Judas, hermano. Judas. ¿Qué hacía Judas? A ver, díganme, ¿conocía al maestro? ¿Sabía quién era Cristo, sí o no? Sabía que era Dios. Escuchó a Pedro cuando se lo habló, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que Judas nunca hizo un milagro? ¿Nunca sacó un demonio Judas? Qué ironía, ¿no? Satanás entró en Judas y Judas sacando demonios. Pero bueno, fue partícipe Judas de todas esas cosas. Pero al final, ¿qué sucedió? ¿Qué produjo? Nada, era el hijo de perdición. Así hay un montón de gente, hermano, que pueden llegar a la iglesia, aparentemente ser cristianos. Ahí tenemos, Cáceres. Ahí tenemos este tipo de personas que está cayendo el agua, la palabra, y ellos, su apariencia es de cristianos, de verdad. Hermano, podríamos decir que es como un cerdo que lo Así es. bañas al cerdo, ¿verdad? El proverbio, el cerdo al... Y después el chancho se vuelve a revolcar. Así es, y el perro al vómito. La naturaleza. Es la naturaleza, nunca ha nacido de Dios. ¿Ya? Sé que temprano vuelve a actuar como chancho. Así es. Porque nunca dejó Se echa de para serlo. atrás. Nunca Es que... dejó de serlo, nunca dejó de serlo. Así es. Así es, como los falsos maestros que habla la segunda de Pedro, ¿no? Dicen de que la condenación de esto desde hace mucho tiempo estaba preparada, hermano. Pero ¿para qué Dios permite esto? ¿Para qué Dios permite crecer juntamente la cizaña con el trigo? Para que nos afirmemos, hermano. Las pruebas, por eso es que dicen que cuando Dios realmente nos mandan esas pruebas, no es una cuestión para que nosotros nos entristezcamos, sino para que nos fortalezcamos, hermano. Las pruebas nos hacen ser más maduros, pensar diferente, ya no tenemos la misma perspectiva de antes. Así que tenemos que saber vivir en medio de personas que no son cristianas, de aparentes personas que nos aman y no nos aman, y por dentro más bien están buscando cómo hacernos daño. Y eso sucede en todos lados, hermano. Aquí pueden haber personas que nos pueden causar daño, pero no importa, hermano. Para la gloria de Dios vamos a estar aquí firmes siempre, ¿ya? Así que no se me preocupe, porque al final todas las cosas nos ayudan a bien, hermanos. Amén. Así que debemos de entender bien este dato de Hebreo, porque no es nada de pérdida de salvación. Es un perfil de un Judas, claramente. En conclusión, debemos de autoexaminarnos. Yo les he dicho, debemos de autoexaminarnos qué tipo de terreno somos. Desde el momento que la semilla de Dios, cuando le predicó el pastor, algunos de los hermanos que están aquí, alguien lo trajo, hermano. Aquí usted no vino por obra divina, caída del cielo y cayó en la silla, ¿verdad? Entonces, desde ese momento que la semilla de Dios ha caído en nosotros, hasta ahora debemos de ver ya qué estamos produciendo. ¿Acaso estamos produciendo el 30, el 60, el 100%? ¿O más bien estamos ocupando un espacio en el huerto de Dios? En vano, produciendo apenas el 1 o quizás el 0%, sin exagerar, hermano. Ya, y va a venir el Señor como leíamos, hermana, ¿no? ¿Qué va a hacer el Señor? Arrancar eso no sirve para nada. Entonces,
debemos de ver, será aún peor nuestra situación, que ocupamos espacio y aparte de no producir, no dejamos producir al que tenemos al lado, hermano. Háganse esa pregunta, porque a veces no producimos, pero no dejamos al que está al lado. Hermano, fíjese que siento yo que voy a hacer esto para la obra. ¿Está seguro, hermano? Y no le irá a quitar tiempo. Y si pasa esto, verdad, hermano. Pues no, la verdad que más adelante. Sí, hermano, usted mídase esto y lo otro. Hermano, sucede, hermano. Somos estorbo a veces. No dejamos que produzca el hermano. No debemos de ser tropiezo, hermano. Así que, ¿será acaso que estamos siendo espinos para nuestros hermanos? Recordemos que es peligroso engañarnos a nosotros mismos creyendo que somos hijos de Dios. Y la fe no se manifiesta en la obra del Señor. Santiago, hermano, Santiago capítulo 2 del 18 al 20. Y con eso termino. Leamos ese texto, hermano. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿Se imagina, hermano? Ahí está el texto. Ahí le queda. La fe sin buenas acciones es inútil. Usted me dice, yo tengo fe, pero no me muestra una trayectoria donde se han dado a conocer sus frutos. Entonces usted no ha hecho nada, hermano. Preocúpese. Es una plantita sembrada en el huerto del Señor. Producir es una cuestión de nosotros, es una responsabilidad, hermano. Si somos hijos de Dios lo podemos hacer. Si no somos hijos de Dios no lo vamos a poder hacer. Vamos a estar siempre imposibilitados. No vamos a poder hacerlo, hermano. Así que preocupémonos. Este mensaje yo quiero que le presten mucha atención. Yo les dije al comienzo que de esta parábola, dice Jesús, se entienden todas las demás. Para entender la salvación, para entender la parte de la predestinación, la soberanía, la providencia oscura. Todo eso parte de cómo Dios opera, ¿no?, en diferentes tierras, hermano. Así que nosotros debemos de estar exhortos a esta palabra. ¿Producimos o no producimos, hermano? ¿Qué estamos haciendo para la obra? ¿Estamos estorbando al de al lado? Los espinos nos tienen a nosotros cegados y esas espinas siguen creciendo cada vez más y más. Entonces, hagamos conciencia, hermano. Nosotros tenemos que buscar cómo trabajar para el Señor. Así que, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos dé esa fortaleza y esa sabiduría para poder obrar en bien para la obra de Él. Amén. Gracias, Señor. En esta hora, hermano,